La resistencia a la insulina es cuando esta hormona no puede llevar a cabo sus efectos y entonces el cuerpo tiene que producir más insulina para poder bajar el nivel de glucosa. Pero el incrementar la producción de insulina trae dos grandes problemas. Número uno, los efectos colaterales por el exceso de insulina. Y número dos, que se genere más resistencia a la insulina. Por eso en aquellas personas con diabetes tipo 2 que cursa con un exceso de insulina y con un exceso de resistencia, es bien importante ir quitando la insulina poco a poco, lógicamente en cuanto sea posible, todo mundo es distinto, porque si no quitamos esa insulina, pues esa resistencia nunca va a ceder y esa enfermedad nunca se va a revertir por completo. Ya hablamos que hay diferentes tipos de diabetes, esto lo anterior aplica para los casos de diabetes tipo 2. Ahora, la resistencia a la insulina es algo que se puede medir en la práctica diaria, es una muestra de sangre que generalmente es accesible para todas las personas. Medir resistencia a la insulina, existen varias formas. Está el famoso clamp euglucémico, es el estándar de oro en esta forma de medir la resistencia a la insulina, que más que nada es en cuestiones de investigación o con fines de experimentación. Es el estándar de oro porque es la mejor medida de la resistencia a la insulina, pero es un procedimiento complejo que no es accesible y que no es práctico. Existen otras formas como la tolerancia a la insulina, la tolerancia a la glucosa, el modelo Quickie, que es otra fórmula para medir la resistencia a la insulina, y también tenemos el OMA-R, del cual vamos a hablar en este video sobre qué es, en qué nos aporta, en qué nos beneficia y cuán valioso es medir esta resistencia a la insulina. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care y les agradezco a todos que estén conectados presentes el día de hoy porque sin duda alguna esta medición, vamos a ver los pormenores, sus beneficios, sus desventajas, sus contras, es sumamente útil en la práctica diaria. Como les comentaba, el OMA-R, OMA-R, que es HOMA-R, significa Homeostatic Model Assessment, o en español, modelo homeostático de evaluación, por así decirlo, de resistencia a la insulina. También lo encuentran como bajo el nombre modelo de Matthew. Es una muestra de sangre para medir de forma indirecta la resistencia a la insulina. ¿Cómo sabemos que una persona tiene resistencia? Bueno, hay datos clínicos que bien no son 100% confiables, por ejemplo, el aumento de peso o que no puedas bajar de peso, la acantosis nigricans, que es la coloración oscura en la piel, generalmente en el cuello, en los brazos, en las axilas, en las ingles, en los tobillos, que es muy común y que estaba desapareciendo conforme la resistencia a la insulina va cediendo. Datos clínicos, pues que te empieza a subir el nivel de glucosa, es otro dato de resistencia a la insulina, niveles elevados de colesterol bueno, HDL disminuido y grasa abdominal o el hígado graso. Esos son los datos clínicos más comunes de resistencia a la insulina y también tenemos otras entidades como el ovario poliquístico. Pero esto no es una medición precisamente, son datos. Una medición puede ser cualitativa o cuantitativa. Si nos guiamos por los datos clínicos, podemos errar. En esta ocasión, la resistencia a la insulina, que es el OMA-R, nos aporta datos cuantitativos que son ligeramente más precisos y el rango de error es menor. ¿Qué significa model? Ya les comenté básicamente. ¿Cómo se mide? Muy sencillo. Con base a varios ensayos clínicos, estudios, experimentos, investigaciones, etcétera, 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 se desarrolló una fórmula o este modelo que es el OMA-R. Es muy sencillo, únicamente se tiene que multiplicar el nivel de insulina en la sangre, el nivel de insulina sérica por la glucosa en la sangre. Tienes que multiplicar esos dos factores, insulina por glucosa. Y después lo que te salga hay que dividirlo entre 405 y ahí tendrás un valor que es el de resistencia a la insulina. Si el nivel de glucosa lo mides en tu país, que es lo más común a nosotros de habla hispana, es medirlo en miligramos. La glucosa, cuando está representada en milimoles,
Lo único que cambia es que hay que dividirlo entre 22.5. Por ejemplo, vamos a hacer aquí el ejercicio en vivo. Si yo tengo azúcar de 125 y mi nivel de insulina en la sangre es de 12, multiplico 125 por 12 y luego lo divido entre 405, en este caso me da 3.7. ¿Qué significa este valor? 3, más de 3 generalmente se considera que hay resistencia a la insulina. Menos de 2 se considera que no hay resistencia a la insulina. Y en este caso 3.7, pues estamos hablando de que sí hay resistencia a la insulina. Hay pacientes o personas que tienen este valor extremadamente alto. Tienen 13, tienen 14, tienen 15. Y ahorita vamos a ver las implicaciones de medir este parámetro, porque puede que estemos haciendo algo que no nos va a ayudar. Por ejemplo, ¿qué tal si una persona se mide la resistencia a la insulina? Resulta que no tiene y está enfocada en el ayuno, en el ayuno, en el ayuno, en el ayuno, pues claro que no le va a ayudar, porque el ayuno se basa principalmente en bajar esos niveles de glucosa y en bajar esa resistencia a la insulina. Pero si no hay resistencia, ¿para qué llevarías a cabo un tratamiento para la resistencia? Esa es la importancia, saber si lo que estamos haciendo nos está beneficiando, entre otras cosas que vamos a comentar más adelante. Entonces, así de sencillo, medir el nivel de azúcar, medir el nivel de insulina y aplicar la fórmula. O bien, los laboratorios hoy en día nos facilitan el trabajo. Únicamente anótale, quiero medirme OMA-R en la solicitud de estudios y el laboratorio se va a encargar de hacer esta medición y de hacer este cálculo. Si bien, si ustedes buscan este OMA-R, no van a encontrar en muchas fuentes que sea recomendado. Van a decir que está sujeto a muchas variaciones y que su utilidad clínica es muy poca, etcétera, etcétera. Pero, momento, al final de este video, probablemente muchos de ustedes va a llegar a una conclusión totalmente diferente. Porque es importante medir la resistencia en algún momento. En aquellas personas que revierten fácilmente con la dieta baja en carbohidratos y con el ayuno y que su azúcar baja, que no hay obstáculos, a lo mejor no vale la pena medirlo porque pues todo está yendo bien. Pero en aquellas personas que tienen duda, que su azúcar aún 110, 120, que la glucosilada no baja de 6, 6.2% y que no se está bien seguro de cuál es el problema, porque también es importante confirmar qué está pasando. No nomás es azúcar alta y tratamiento, no, es valorar muchos factores, hacer estudios de laboratorio que tengamos a la mano. Entre más información, el análisis va a ser más certero, el diagnóstico más correcto y el tratamiento más preciso. Entonces, en este sentido, el OMA-R nos puede, si nos reporta mucha resistencia a la insulina, implica que sí se trata de una diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 2 se caracteriza por tener niveles de insulina muy altos y una resistencia muy alta. Si tú mides estos valores y resulta que no hay insulina o está muy bajo y que no hay resistencia, entonces no cuadra. No cuadra para diabetes tipo 2 y probablemente estemos hablando de otro tipo de diabetes o a lo mejor ni siquiera es diabetes el problema y se trata de otra situación hormonal o de otro factor que te esté generando fluctuaciones, pero que no sea la diabetes. Esto sigue siendo común. Vemos el azúcar alta y nos preocupa la diabetes, pero no siempre es así. No todo lo que sube el nivel de azúcar es por la diabetes y el OMA-R nos puede ayudar a aclarar muchas de estas situaciones. ¿Qué podemos hacer entonces para tomar en cuenta este parámetro? Si queremos saber qué tipo de diabetes es, confirma con un péptido C para ver cómo funciona tu páncreas, porque si sale muy bajito, significa que a lo mejor no es diabetes tipo 2, que a lo mejor tienes otro subtipo de diabetes o que tienes un agotamiento pancreático. Mide tu resistencia a la insulina, porque si es tipo 2, tendría que salir muy alto. Y si sale muy alto, por un lado, pues es malo porque tienes un problema metabólico, tienes situaciones que no están bien, pero el lado bueno es que se puede revertir. Se puede revertir si tus laboratorios no se ven tan mal, tu riñón, tu hígado, tu corazón, todo se ve bastante bien. Podría ser algo bueno, digamos,
porque se puede revertir con una dieta baja en carbohidratos y con el ayuno intermitente. Ojo, para aquellas personas que aún no revierten por completo su diabetes, si miden la resistencia y resulta que este parámetro está extremadamente bajo, cuidado, porque pues no, si no hay resistencia, quiere decir que ese tipo de problema de azúcar no se va a revertir con el ayuno. He ahí la importancia. Te da una orientación de qué tipo de diabetes tienes, cuál es el problema a resolver y si lo que estás haciendo te está beneficiando o no te está beneficiando. Me gustaría que me escribieran aquí en los comentarios si alguno de ustedes se ha medido el nivel de resistencia a la insulina, si ya lo habían escuchado y si a alguien, algún doctor o doctora, le había sugerido hacer esta medición. Generalmente aquí está el error. Se ve el azúcar alta, o al menos así nos enseñan a nosotros los doctores, ver el azúcar alta, clasificarlo como tipo 1, tipo 2 y darle medicamento y ya, sin hacer un estudio, sin hacer un análisis más profundo de qué está pasando. Y el OMA-R, pues aquí entra en juego. Únicamente es una muestra de sangre, de preferencia, aunque no necesariamente, puede ser en ayuno o puede ser que no, medir tu azúcar y medir tu nivel de insulina, aplicar la fórmula o que el laboratorio se encargue de hacer ese cálculo y ver si aún hay resistencia o no hay resistencia. Es muy común que aquellas personas que tienen el azúcar muy alto están iniciando con la dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, observen que el nivel de glucosa empiece a descender, pero que se mantiene en 120, 140 y de repente se dispara a 180. ¿Qué puede estar pasando? Varias cosas, que la dieta falle, que el ayuno falle o que aún tengas resistencia a la insulina. Muchos de ustedes ya saben que el orden correcto, por así decirlo, el orden para evitar picos de azúcar es comer primero las verduras, en segundo lugar las proteínas y al último lo demás. Y eso va a funcionar y va a ser extremadamente efectivo únicamente bajo ciertas circunstancias. Cuando no hay resistencia y cuando se tiene la insulina suficiente. Si yo no tengo absolutamente nada de insulina, coma lo que coma, voy a tener pico de azúcar. Si yo tengo una resistencia extremadamente alta a la insulina, coma lo que coma y en el orden que sea, voy a tener pico de glucosa. Entonces, para esto nos sirve. Sigues con picos de azúcar, a ver, mide tu resistencia. Ah, todavía hay resistencia, pues algo está fallando. Algo está fallando en tu dieta, algo está fallando en tu ayuno intermitente. Esa es la utilidad de esta medición de el OMA-R. Ahora, no significa, si tú ves que no hay resistencia, que no hay, y que el ayuno no te va a ayudar para revertir la diabetes, eso no significa que debas dejar de ayunar necesariamente. No, porque el ayuno sirve para muchas cosas. El ayuno te puede ayudar para revertir la diabetes, pero también te puede ayudar para otras cosas, mejorar tu tránsito intestinal, restaurar tu microbiota, por ejemplo, mejorar esa neuropatía, secuelas de COVID que mucha gente tiene. El ayuno intermitente te puede ayudar bastante. Hay situaciones de fibromialgia, por ejemplo, hay situaciones de artritis reumatoide o enfermedades autoinmunes, enfermedad de Crohn, colon irritable, anticáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor sí, el ayuno no te va a ayudar para revertir esa diabetes, pero ese ayuno puede que te ayude para otras circunstancias, que a lo mejor sí es conveniente seguir realizando. Pero claro, tú ya tendrías en mente que ese ayuno lo vas a realizar para estas cosas. Y tendrías claro que ese ayuno no te va a ayudar a revertir esa diabetes. Por supuesto que por otro lado, si la resistencia está extremadamente alto, pues enfócate en el ayuno intermitente. Y también un punto, es una orientación de donde tú te puedes agarrar y decir, ah, ok, hoy por hoy estoy parado en este número. No sé, digamos tengo 8, que un OMA más de 3 implica resistencia a la insulina, un OMA menos de 2 implica que no hay tanto problema. Si tú ves que el OMA-R sale en 8, dices, ok, tengo resistencia, me voy a abocar. ¿Y qué se espera? Que en 2, 3 meses a lo mejor ya le bajas al 4.
le bajas al 5, pero ya te estás dando una idea que lo que estás haciendo te está funcionando y que vas por buen camino. De otra forma, pues tú haces ayuno, haces dieta y no tienes la menor idea de cómo está la resistencia. A lo mejor sí ves que esa glucosa está bajando y que esa hemoglobina glucosilada está bajando, pero eso no necesariamente significa que el problema esté resuelto por completo. El problema por completo va a quedar resuelto una vez que normalices tu glucosa, normalices tu hemoglobina glucosilada, no tengas tantos picos de glucosa después de comer y hayas eliminado casi por completo, en los casos que sea posible, esa resistencia a la insulina. Si tú eliminas todo esto, eliminas por completo la resistencia a la insulina, es mucho menos probable que te regrese la diabetes una vez que la hayas revertido. Pero si tú bajas tu azúcar, bajas tu hemoglobina glucosilada, sigues con resistencia, te confías, esa diabetes puede volver a regresar porque no has terminado el trabajo. Todavía te quedan estos puntos por bajar que te puedes orientar de esta forma. Es una muestra de sangre en ayuno, es económico, en realidad no es caro, es accesible. La gran mayoría de laboratorios lo tiene, así que yo sugiero realizar esta medición. Desventajas, posibles desventajas, es que puede tener mucha variabilidad. Es decir, si yo me mido hoy la resistencia del OMA-R, supongamos que sale en 4.5. Me lo mido mañana, probablemente me dé 3.8. Me lo mido pasado mañana, probablemente me dé 4.3. O sea, puros números diferentes. Tiene una gran variabilidad, por eso el modelo original, el OMA-R, inicialmente consistía en 3 mediciones. En ayuno, checar azúcar, checar nivel de insulina, a los 5 minutos otra vez y a los 5 minutos otra vez. 3 mediciones. ¿Por qué 3 mediciones? Porque la insulina basal, que es la que siempre está presente manteniendo nuestros niveles de azúcar constantes cuando no estamos comiendo, la insulina basal se libera cada 3, 5 minutos. Entonces puede ser que con una sola medición tú te midas y veas que la insulina está abajo, pero que a los 5 minutos, si te la vuelves a medir, probablemente tu cuerpo ya produjo más insulina. Entonces, el modelo inicial eran 3 mediciones, pero hoy por hoy, por la practicidad, se recomienda una sola medición y es bastante certera. Lo único es que hay que tomar en cuenta esta variabilidad en estos resultados para que no te extrañe si te la mides hoy, mañana y pasado y obtengas números ligeramente diferentes. ¿Cuál sería mi recomendación aquí? Muy sencillo. Si te mides la resistencia y salen 5, por ejemplo, mañana salen 5.3, pasado mañana salen 4.8, puros números diferentes. ¿A cuál creerle? Eso es irrelevante. Todos son mayor a 3, hay resistencia, no hay duda. Por el otro lado, te la mides, sale 1.6, 1.9, 1.5. ¿A cuál creerle? Es irrelevante. Todas están dentro de rangos normales, no hay resistencia. Así lo vería, yo. Ahora, esto probablemente sea tema para otra sesión. Si encontramos que hay resistencia a la insulina, ahora hay que ver por qué, porque no hay una sola causa. Si bien es cierto que la diabetes tipo 2, la dieta alta en carbohidratos, el estar comiendo todo el tiempo o la falta de ayuno intermitente son la principal causa de resistencia a la insulina junto con el hígado graso, puede haber otras situaciones que te generen esa resistencia. Son menos frecuentes, pero que cuando están presentes complican mucho la respuesta y evolución de personas. Generalmente son personas que, aunque usen insulina, se batalla para controlar el nivel de azúcar y generalmente son personas que cuando se mide la insulina sale muy alto, pero son situaciones menos frecuentes, pero si no vemos buena respuesta con dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y otras intervenciones, hay que pensar que a lo mejor esa resistencia pues no es por ahí y viene por otro lado. Si ya intentaste por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y no ves una respuesta,
Momento, pues quiere decir que a lo mejor no es por ahí, tan sencillo como eso. Y hay que ampliar el panorama, hay que ampliar nuestra visión y ver otras opciones. En caso de duda, insisto, hay que medir este OMA R, niveles normales para aclarar. No hay un consenso, pero generalmente más de 3 indica resistencia a la insulina y esa debería ser la meta, menos de 3. Si la resistencia OMA-R es menor a 3, quiere decir que es muy probable que vayas a revertir por completo estos problemas. Si la resistencia es más de 3, todavía te falta trabajo que realizar. Aún así sea 3.7, 3.8, el trabajo no está completo del todo y aún te falta un poquito más. A lo mejor lo que estás haciendo está perfecto y es únicamente factor tiempo lo que te hace falta. Pero bueno, ya tendrías una medición, ya sabrías dónde estás parado, cuánto te falta y qué hay que hacer. Esa es la principal utilidad. La meta, menos de 3, idealmente menos de 2, pero para revertir por completo la diabetes, en lo que yo he observado, es que menos de 3 es más que suficiente para que se revierta este problema por completo. Como les comento, OMA-R es una muestra de sangre en ayuno o sin ayuno. Si se puede en ayuno, pues mejor. Medir el nivel de azúcar, medir el nivel de insulina, aplicar la fórmula o bien que el laboratorio calcule este factor. Está sujeto a variaciones y puede que la interpretación sea un poco compleja, para lo cual pues siempre es importante considerar el contexto, la historia clínica, qué tratamientos han llevado, cómo están en este momento, qué están haciendo, la dieta te sirve o no te sirve, has hecho ayuno, no has hecho ayuno, y tomando todos esos factores podemos darle un mejor significado a esos valores. En conclusión, ¿para qué nos sirve el OMA-R? Confirmar el diagnóstico, confirmar que efectivamente se trate de una diabetes tipo 2 y confirmar cómo la vas a revertir por completo. Porque si no sabes qué está pasando, tú o el doctor que te está tratando, entonces pues ninguno de los dos sabe cómo va a revertir el problema. Número 2, sirve para saber si te falta ayuno intermitente o bien si lo estás haciendo mal. Porque si llevas 3, 4, 5 o a lo mejor 6 meses haciendo ayuno intermitente y aún tienes resistencia, lo más probable es que algo estés haciendo mal. Entonces, para eso también nos sirve este OMA-R. Sirve para saber por qué no has revertido por completo o por qué tus niveles de colesterol no se han normalizado por completo. Si sigue alto, pues ahí está la razón. Todavía hay resistencia y esos colesteroles no van a bajar porque tienes un exceso de insulina en tu cuerpo que te está causando precisamente esos efectos colaterales. Y esto aplica para aquellas personas que utilizan insulina. Si se extrañan, ¿por qué su presión sigue alta? ¿Por qué la neuropatía sigue ahí? ¿Por qué los problemas visuales? ¿Por qué el colesterol no baja? ¿Por qué no bajan de peso? Pues es porque tienen la insulina. Claro, estamos hablando de diabetes tipo 2. Habrá otros tipos de diabetes donde la insulina no se produce en cantidades suficientes o síndromes infrecuentes de resistencia extrema a la insulina, es otro boleto. Hay que medir para saber si no hay otro problema que no has detectado. Si al confirmar que es diabetes tipo 2, que hay resistencia, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero si tú ves que, no es diabetes tipo 2, hay algo más que a lo mejor conviene buscarle y sobre todo para saber dónde estamos parados en este momento. Debe ser muy complicado estar llevando a cabo un tratamiento y no saber si vas bien o vas mal, cuánto te falta para llegar a la meta, estás cerca, estás lejos. Y esta medición OMA-R es un buen parámetro que te puede decir, ¿sabes qué? Todavía te falta mucho. Sigue con el ayuno y espérate. O a lo mejor, ¿sabes qué? Ya estás ahí, tienes 3.5, le tienes que llegar al 3, te falta muy poquito y lo que has hecho te ha funcionado de maravilla. Pues yo soy el doctor Antonio Cota. Sin duda alguna, hablar de resistencia y de estos modelos para medir la resistencia, hay mucho de qué hablar porque es un tema bastante complejo, así que traté de resumirlo y sobre todo enfocándome en la utilidad que yo le veo
a esta medición. Como la mayoría de ustedes sabe, revertir la diabetes tipo 2 es posible y curar esta enfermedad es posible, pero el paso cero es confirmar qué tipo de diabetes es y confirmar que sea diabetes, porque me sigo encontrando con muchas personas que tienen el azúcar alta y que los catalogan como diabéticos o diabéticas y resulta pues que no es diabetes el problema, que es otra alteración y que otros factores les estén generando fluctuaciones en el nivel de glucosa y el OMA-R entra dentro de esta batería de estudios que podemos realizar para confirmar qué es lo que está pasando. Para todos ustedes y aquellos que se acaban de conectar, soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y les agradezco que estén presentes aquí en esta sesión en vivo con este tema que es un poco complicado, pero sin duda alguna muy útil y que probablemente esto vaya a cambiar en los próximos años. Como les decía, normalmente es ver una persona con azúcar alta, es diabético, diabética, pastillas. Pastilla no fue suficiente, insulina. Y ya, sin buscarle. Y el OMA-R es una herramienta que podemos medir. Mide tu resistencia. Esto aplica para personas con diabetes y sin diabetes, ¿eh? Para cualquier tipo de persona que quiera medir su resistencia a la insulina en adultos. En niños probablemente sea diferente, no estoy seguro, no soy pediatra, soy médico internista, pero en adultos es una medición de la resistencia a la insulina y saber y conocer un poco más de nuestra salud metabólica. Ahora voy a pasar al chat a leer sus preguntas y ver qué dudas tienen. Y Juan Carlos Rubio, que fue el primero en comentar, le mando un saludo y un abrazo, señor Juan Carlos Rubio. Igualmente, Jacinto Gutiérrez, le mando un saludo, siempre puntual usted. Se ve que le gusta este contenido y le agradezco que esté por aquí visitándonos. Delia Margarita, buenas noches. Os mando un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Marta Turrubiates, por sus palabras. Noris nos manda un saludo desde Venezuela. Espero se encuentre muy bien. Tenemos un tema ahí con usted que estamos batallando para mantener bien esos niveles de glucosa. Hilda, Jamilio, les mando un saludo a ambos. María de Los Ángeles Cantú, gracias por sus palabras. Igualmente, Bernardina Ureña, que también de Argentina nos manda un saludo. Y Susi Jara de la Ciudad de México, le mando un saludo. Yo estoy en Tijuana, les recuerdo. Guadalupe Garza, igualmente un saludo. Brenda Zamora, espero usted se encuentre muy bien. Vamos a ver, ok, Juan Carlos Rubio, aquí tiene una pregunta, dice, no es pregunta, o sí, me voy a hacer la prueba OMA-R, pero me piden ayuno de 8 a 12 horas, es correcto, un ayuno de 8 a 12 horas más o menos es lo que se solicita en la gran mayoría de laboratorios para hacer estas mediciones. Dice, y con más horas de ayuno, yo pienso que mejor no se exceda porque está estandarizado las tablas de interpretación. Puede que si usted prolonga el ayuno, este OMA salga pues un poco más bajo. Es decir, ¿cómo vamos a comparar su OMA-R si usted hace un ayuno de 16 horas comparando el OMA-R de lo que ya tenemos estandarizado de 8 a 12 horas? No podemos comparar. Para comparar e interpretar de forma correcta este parámetro, pues tendría que ser casi bajo las mismas condiciones dentro de lo posible, es decir, el mismo tiempo de ayuno de preferencia, pero también se puede medir sin tener este ayuno, por supuesto. Ahí el único factor es que va a ser un poco más complicado a la hora de interpretar de forma correcta ese resultado. Ese sería el único inconveniente de no cumplir con las horas de ayuno. Irma Ruiz dice, ok, mire, de todos modos estas sesiones se van a subir al canal de YouTube, así que le recomiendo que lo vea desde el principio para que no se pierda. ¿Qué es el OMA-R? ¿Cómo lo puede medir? ¿Y qué utilidad
tiene, porque generalmente es un parámetro que nadie pide y que nadie mide, pero que tiene gran utilidad. Así que le recomiendo ver el video desde el principio. Sergio Bor, le mando un saludo, qué bueno que lo encuentra muy interesante. Dice Brenda Zamora, acá en Estados Unidos los doctores solo nos ven como un número más, nos mandan a hacer exámenes cada 3 meses, no explican nada, ni siquiera para qué sirven los estudios. Yo pienso que así es en México, en todo el mundo. En todo el mundo yo pienso que así es el sistema médico, porque las escuelas de medicina son muy similares en todo el mundo. Únicamente te enseñan a prescribir medicamentos o bien, si eres cirujano, a operar. Y ya, ese es el modus operandi. No hay otra forma, es medicina o es cirugía. Y bajo ese régimen, así nos forman y así pensamos al egresar, ya sea de la carrera de medicina o de la especialidad. Entonces, aparte por la sobrecarga, que no hay sobrecarga de trabajo, que no le puedes dedicar mucho tiempo en la consulta a los pacientes cuando trabajas en institución, por supuesto, como la gran mayoría de las personas se atienden en Estados Unidos, hay que atender uno y el otro y el otro y el otro y el otro. Y los jefes lo que quieren ver es productividad, así le llaman literalmente, a ver tu hoja diaria de productividad. Productividad como si fuera pues una maquila, que pues lógicamente no es, porque estamos atendiendo a personas, a seres humanos, pues con sentimientos, con valores. Y desafortunadamente así es el sistema en la mayor parte del planeta. Isabel Salcedo dice, tengo 12 años tomando glimepirida con metformina. ¿Usted cree que se pueda revertir? Mire, usted toma un medicamento que a la larga puede que le cause problemas irreversibles en el páncreas. Y si esto sucede, su páncreas no va a producir la insulina que su cuerpo necesita. Estamos hablando de glimepirida prácticamente. Ese medicamento yo pienso que habría que ver la posibilidad de irlo cambiando o de irle ajustando, ya sea medicamentos, o bien ver qué está fallando en su dieta y, como ya sabe, confirmar qué tipo de diabetes es, porque se hace estudios incluyendo el OMA-R, del cual hablamos en esta sesión, sabe que si es diabetes tipo 2 y que hay mucha resistencia, ya la hizo, porque se va a revertir con dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente, pero eso no lo podemos saber hasta que se hagan los estudios OMA-R, péptido C al menos, para tener esa información. Irma Ruiz, efectivamente no dedican mucho tiempo, no escuchan casi nada, pero así es el sistema médico en general. Pero bueno, seguimos aquí adelante. Sergio Muñoz dice, doctor, hace 3 meses tenía el A1C 5.6 y ahora 5.3 sin medicina. Por supuesto que ya está en remisión. De hecho, con 5.6 también se considera ya remisión sin medicamento. 5.6, 5.6 y 5.3 está excelente. Se tendría que mantener así al menos 6 meses, bien controlado, sin medicina, para decir que ha logrado la remisión total o la curación de esta enfermedad. Probablemente le falte un poco más de tiempo, así que no desista, no baje la guardia, chéquese nuevamente en otros 3 meses. Si todo sale bien, excelente, oficialmente ya no tendría este problema metabólico, a no ser, de eso hablamos hoy, que aún sigue con resistencia a la insulina. Así que si usted puede, mídase eso, porque si todavía aún tiene trabajo por hacer. Felipe Aldana dice, en la noche me acosté con 95 y amanecí con 150 sin tomar ni comer nada. Ok, no todo lo que sube el azúcar es la comida. Que yo o que usted no coma y que le suba el azúcar, a mí no me extrañaría, porque hay otros factores que le pueden subir el azúcar. El hígado puede producir más glucosa, es tema de cortisol, a lo mejor una mala calidad del sueño, probablemente, no lo sé, son ideas. Probablemente es la ansiedad, es estrés, a lo mejor aún hay resistencia a la insulina, a lo mejor su páncreas no está produciendo la insulina
que su cuerpo necesita. Todo eso es lo que hay que verificar. No sé si sea inflamación crónica el problema. Como le digo, si no es la comida, pues entonces no es la comida, pero entonces quiere decir que hay algo más. Y ese algo más, pues puede ser lo que le acabo de comentar, pero pues hay que investigar mediante una adecuada historia clínica, revisar todo su contexto, revisar estudios y apoyarnos de estos análisis, que dentro de estos está sin duda el OMA-R. Chispita, gracias por sus palabras. Harmin Schilling, muchas gracias por sus palabras. Sí, lo que pasa es que normalmente en los casos de diabetes no se suelen pedir muchos estudios. Como les decía, únicamente se ve el azúcar alta y ahí les va el tratamiento, sin siquiera analizar, pues, cuál es el problema de fondo, ¿no? La complejidad de esta enfermedad es que generalmente cuando hay una persona con diabetes, no es un solo problema a resolver. Es este, es este, es este, es este, es este, es este, y a lo mejor son más. Entonces tenemos que ver cuántos problemas se tienen que resolver y cuáles de ellos son los que más se están afectando en este momento. Si estos dos son los que más te están causando problema, hay que enfocarse en estos. Una vez resuelto, vas con los demás y así vas eliminando poco a poco estos. Entre más factores elimines o puedas controlar, porque puede que de estos 7, a lo mejor estos 2 no puedas cambiar, porque así es tu genética, porque son complicaciones irreversibles, o por tu estilo de vida, o por factores en tu entorno que son imposibles de cambiar. Pero esto ya va a depender de cada situación particular. Y si hay cosas que no puedes resolver, enfócate en aquellas que sí puedes resolver, que seguramente te van a ayudar muchísimo. Cruz nos manda un saludo desde Santo Domingo. Le mando un saludo que espero se encuentre usted muy bien. Dice María de Los Ángeles Cantú, número de WhatsApp. Sí, este es 663-127-7541. Aquí se lo escribo, 7541 por el chat. 663-127-7541. Yo me encuentro en la ciudad de Tijuana con consultas presenciales o bien consulta en línea para aquellos que están a distancia, que honestamente la consulta en línea ha funcionado muy bien porque podemos analizar ahora sí que con los estudios de laboratorio, su historial, su apertura sobre todo, que cuando una persona agenda consulta en línea conmigo, que me tenga la confianza y que me diga las cosas como son, que me diga pues sin mentiras la realidad. Doctor, yo como así. Doctor, yo esto. A mí me recetaron esto, pero honestamente no lo uso, no me la tomo. O el doctor me dijo 30 unidades y yo nomás me pongo 10. Entre más real sea la información que uno recibe, pues mejor el análisis, mejor el diagnóstico y mejor el tratamiento. Así que aquí les dejé el número en el chat para que llame o mande un WhatsApp. Ok, seguimos adelante. Dice Miriam Carratero, dice, tengo como un mes que no me baja el azúcar, estoy hasta 250. Tengo diabetes tipo 2 hace como 16 años, pero nunca he querido tomarme la metformina. He hecho ayuno intermitente y no le ayuda. Pues mire, yo pienso, Miriam Carralero, que hay que hacer estudios para confirmar qué tipo de diabetes es. A lo mejor volvemos al punto y qué bueno que se conectó el día de hoy. OMA-R es para medir resistencia. Si usted se mide esto y resulta que tiene resistencia, quiere decir que el ayuno lo está haciendo mal y únicamente habría que ajustar o modificar eso para que lo haga bien y esa resistencia se elimine. Pero, ¿qué tal si al hacerse estudios el péptido C sale muy bajito y eso implicaría que su páncreas no está produciendo mucha insulina? Eso me diría a mí que a lo mejor, porque usted lo escribe aquí, aparentemente tiene diabetes tipo 2, pero yo creo que habría que confirmar que efectivamente sea eso. ¿Qué tal si usted después de hacerse los estudios resulta que no es diabetes tipo 2, que es otro subtipo de diabetes, o a lo mejor ni siquiera es diabetes, es otro problema por ahí que le está subiendo el nivel de glucosa? Entonces, para eso mejor apóyese
con los estudios primero. Y ya con eso usted va a tener una idea más clara de qué es lo que está sucediendo. Porque sigue siendo bastante frecuente. Hay gente que jura y perjura y que toda la vida cree que ha tenido diabetes tipo 2 y el azúcar no baja y no baja y no baja y no baja y no baja. Se hacen estudios y resulta, sorpresa, que nunca fue diabetes tipo 2, que fue otro tipo de diabetes, pero como han pasado tantos años, cuando se proponen revertir, se vuelve muy compleja la cosa, porque esas células que producen insulina ya están muy dañadas y muy perjudicadas y no hay forma, en ocasiones, en algunos casos, no hay forma de reactivar ese páncreas. Y si no podemos reactivar ese páncreas, se tiene que recurrir a la insulina. Por eso insisto mucho en hacerse los análisis, saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Ok, seguimos adelante. Veamos aquí. Griselda Mondragón dice, ¿cómo mido mi nivel de insulina? Una muestra de sangre. Aquí en México, afortunadamente, cualquier persona puede ir al laboratorio con una orden o sin orden de laboratorio, si es una muestra de sangre simple, y pedir qué estudios quieres, pagas y te los hacen. En algunos países, como en Estados Unidos, no puedes. Tienes que ir con una orden del doctor y generalmente los doctores no son abiertos para pedir estos estudios. Uno, porque no creen que sirvan. Número dos, porque no creen que la diabetes se pueda revertir. Tres, porque no están dispuestos a ayudarte a revertir la diabetes. Y número cuatro, no se quieren meter en camisa de 11 varas. ¿A qué me refiero? A que si yo como doctor pido estudios que me cuesta trabajo interpretar, me estoy metiendo solito el pie y me estoy metiendo en problemas. Si yo pido algo que frecuentemente no lo uso y luego me acuden a consulta a leer sus resultados y veo y no le entiendo nada, para mí es un problema. Y esto pues es zapatero a sus zapatos, ¿no? Si tú te dedicas a esto y tú sabes qué es esto, pues pídelo e interprétalo, pero no pidas algo de lo cual no vas a poder interpretar. Probablemente sea también esta una de las razones, que no pidan esos estudios porque les va a costar mucho trabajo interpretar correctamente. Y la verdad es que es difícil. Es difícil interpretar estos resultados y a veces no puedes concluir algo. Tienes al paciente ahí enfrente, tienes los análisis, sabes qué medicamentos toma, sabes cómo le ha ido y aún así no estás seguro del diagnóstico. En esas circunstancias, pues hay que ser honestos. ¿Sabes qué? No estoy 100% seguro. Vamos haciéndole así y vamos midiendo en cada cierto tiempo y ya el tiempo dirá. El tiempo, la evolución y la respuesta al tratamiento lo dirá. Ok, acá vemos Isabel Salcedo, creo que ya le contesté. Muy bien. Blanca Estela manda saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Muñeca dice, mi glucosilada salió en 6.6, entiendo, y la glucosa en ayuno en 97. Soy prediabética. Puede ser que sí, y me parece que con esos valores usted podría bajar un poco más. Honestamente no está tan alto. Creo que no le costaría mucho bajar un poquito más. Marcos Núñez, gracias por sus palabras. Igualmente, Norma Traviesa, le doy la bienvenida a su primer en vivo. Le invito a que esté presente aquí los miércoles a esta hora y sábados 10 de la mañana, hora de Ciudad de México, para compartirles estas recomendaciones o esta información de mi manera de ver el problema y de mi manera de resolver y abordar esta situación, porque pues creo que es momento. Los tiempos aquellos de que diabetes tipo 1, tipo 2, pastilla de insulina, yo creo que ya pasaron. Yo creo que ahora es momento de incluir o de agregar más herramientas, tanto de estudios, de historia clínica, de interpretación, de suplementos, de dieta, por ejemplo, de ayuno intermitente, agregar todo esto al arsenal, lógicamente ajustado y optimizado de acuerdo a cada caso. Tampoco significa que hay que utilizar todo lo que tenemos en todas las personas.
hay que ir eligiendo, a ver, me parece que el problema es esto y me parece que se puede resolver con esto. Y para eso estamos aquí, para aportar estas recomendaciones y que ustedes mismos tomen cartas en el asunto, porque muy probablemente el sistema médico no les va a ayudar en este sentido, lamentablemente. Sergio Bor dice, en Argentina los médicos se comportan así como en Estados Unidos y no me quisieron pedir el péptido C. Es lo que le digo, que esos comentarios que deje de mirar en internet, pues es prácticamente lo que le estoy comentando. No creen que sirva. Ni siquiera saben qué es, casi se lo puedo asegurar. Casi se lo puedo asegurar, porque pues les digo la verdad, yo en mi segundo, tercer año de especialidad, ya graduado de medicina y estando en la especialidad de medicina interna, no tenía la más remota idea de qué era el péptido C, de qué era el OMA-R. Y esto lo voy sabiendo casi al finalizar la especialidad y no muy bien, hasta que decidí dedicarme a esto y enfocarme y empaparme más de esto, fue que he ido aprendiendo y por supuesto no lo sé todo, sigo aprendiendo, sigo porque esto no termina, esto es de ir avanzando, entonces seguramente es una combinación de las causas que les acabo de comentar. No creen que es reversible los médicos, no creen que sirvan esos estudios, ni siquiera los conocen y si los piden no van a poder interpretarlos. Probablemente esas sean las razones. Brenda Zamora dice, ¿qué podríamos hacer para poder hacernos esos estudios? Si viven en Estados Unidos, pues se ve complicado la cosa, y si viven en otro país, pues sin ningún problema, ir al laboratorio y pedir el estudio OMA-R y listo, se lo miden sin ningún problema, que es una muestra de sangre. Luz María Castillo dice, así es, dicen que no se necesita, pero pues ustedes saquen conclusiones. Si es una muestra de sangre que existe, que lo hace la gran mayoría de laboratorios, es accesible, realmente no es caro, y mide tu resistencia a la insulina, claro, tiene sus desventajas, por así decirlo, o sus puntos negativos, pero bueno, entre más datos puedas medir, más vas a completar cómo es tu problema, más piezas del rompecabezas vas a tener. Y ahora va a depender del análisis que hagas de esa situación, porque también de nada sirve hacer todos los estudios que puedas realizarte si el análisis va a ser erróneo. No, hay que medir y luego la bronca viene en el análisis. El análisis de esa información, de esos datos, para minimizar el margen de error. Lamentablemente no se mide, pero bueno, yo pienso que es una buena herramienta que te puede aclarar muchas dudas. Simplemente partiendo de esto, partiendo de que si no hay resistencia, significa que no es diabetes tipo 2. Eso es importante, imagino que ustedes están de acuerdo. Si no hay resistencia, significa que el ayuno no te va a revertir la diabetes. ¿A poco no será importante saber estos datos? A mí me parece que sí. Y que he observado que efectivamente al, a todo este conjunto de estudios, cuando orientas el tratamiento, pues le va mejor a la persona, porque sabes cuál es el problema y sabes cómo puedes abordar o tratar de resolverlo. Aquí me preguntan cómo se llama en inglés. En inglés se llama igual, de hecho, estas siglas son en inglés, nada más que en español, pues no se le cambia prácticamente nada. Aquí se lo dejo en el chat, OMA-R, se pide igual, se pide igual. No hay diferencias en cuanto al nombre en español o en inglés. Aquí dice 3R Express, por ejemplo, OMA 0.77, hemoglobina glucosilada 5.4, pero glucosa matutina 106, dieta de nutriólogo, no sé a qué se refiere, sin sobrepeso, ¿qué podría ser? Pues mira, OMA-R 0.77 y la glucosilada 5.4, pues resistencia a la insulina no es, prediabetes no es,
diabetes no es. Yo pienso que a lo mejor es un caso en el cual lo primero que preguntaría es si esa azúcar en ayuno 106 es una sola medición o todos los días es así. Porque si me dice que nada más es una sola vez, un 106, yo no diría que hay problema. No me puedo guiar por una sola glucosa en 106. Si usted me dice esa glucosa en 106 siempre sale así en la mañana, yo no le veo problema de diabetes, de prediabetes o de resistencia a la insulina, pero quizá haya algo que le esté generando fluctuaciones. Estrés, ansiedad, mala calidad del sueño, cortisol, falta de actividad física, que no siga el orden correcto de los alimentos, probablemente, tal vez un suplemento, no sé, algo más, dolor o está bajo un tratamiento para otra condición que le suba tantito el nivel de glucosa. Yo investigaría otros factores que le estén generando esa fluctuación, siempre y cuando ese 106 sean repetidas ocasiones. Dice Juan Carlos Rubio, no se me hizo caro el estudio. Sí, es lo que le digo, no es caro, es accesible, es un estudio accesible que la mayoría de las personas puede realizarlo porque cuesta casi lo mismo o sí, equivalentemente a hacerte un análisis general, un estudio de orina normal, una biometría hemática, no es caro. Dice Brian XB, doctor, cuando me diagnosticaron con diabetes, el doctor me dijo, tienes diabetes tipo 2 sin análisis. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cómo podemos estar seguros de que es diabetes tipo 2? Estadísticamente, Brian, estadísticamente, 10. Supón tú que tenemos 10 personas con diabetes. 10 personas con diabetes tipo 2. De esas 10 personas con diabetes tipo 2, únicamente 7 sí la tienen. 7 sí la tienen. Quiere decir que de esos 10, el 30% o 3 más o menos, 3 no tienen diabetes tipo 2. 2 de ellos tienen otro tipo de diabetes. Y uno de ellos ni siquiera tiene diabetes, tiene otra condición. Entonces, para eso son los estudios y búscalo en internet para que veas que estadísticamente pues es cierto. Y de otra forma, del 100% de los casos de diabetes, 80 corresponden a diabetes tipo 2, 10% corresponden a diabetes tipo 1, pero queda otro 10% que no es diabetes tipo 1 y que no es diabetes tipo 2. Ese otro 10% es otro tipo de diabetes o un subtipo diferente, o bien a lo mejor ni siquiera tienen diabetes, tienen otra situación. Para eso es los estudios junto con el contexto, la valoración clínica, tu historia clínica, qué tratamientos has llevado, qué peso tienes ahorita, hombre, mujer, a qué edad comenzó esa diabetes, qué tan difícil ha sido el control de tu nivel de azúcar. Y con esos estudios, que por eso ahí tenemos un video en el canal de qué estudios les recomiendo. No son todos, pero bueno, con esos estudios puedes completar mucho más el rompecabezas y darte una idea de qué es lo que está pasando. Y dice Sergio Bor que de verdad que sirve mucho orientar al paciente porque uno no sabe qué hacer y con el cuerpo estamos nosotros y podemos hacer cambios más rápido en los resultados. Efectivamente, hay que estar bien orientados y no únicamente ustedes, también nosotros los doctores. Hay casos que me enseñan sus estudios generales, qué medicamento toman, los suplementos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún teniendo esa información, para mí no es suficiente para saber qué está pasando. Y le digo, mire, vamos a iniciar así y así y así, pero honestamente te tienes que hacer esto porque no estoy seguro de qué es lo que está pasando. Una vez que se hacen los estudios, generalmente esto queda aclarado. Mira, después de tener estos estudios, digo, mira, por eso es que tu azúcar no baja por esto, por eso es que tu peso esto, por eso es que tu aquello y por esto lo otro. Y al momento de tener respuestas, genera tranquilidad a la persona
pero también a uno como doctor, porque, ok, no hay nada más estresante que estar ante un caso que no tienes la más remota idea de qué es lo que está pasando. Pero cuando sabes, ves y, ok, ya sé por dónde darle, ya sé cuál es el tratamiento que necesita. Facilita muchísimo las cosas y para eso hay que hacer estas mediciones. Lo que yo siempre me pregunto, ya para terminar, ¿qué tiene de malo hacer estas mediciones? Absolutamente nada. Es un estudio de sangre nada más y tenemos derecho como pacientes o personas a saber qué está pasando con nuestra salud. Hay que hacer estas mediciones. Oye, que hicimos la medición y que sí, te dije que tenías diabetes. Ok, va, ya, ya te lo mediste y ya lo confirmaste. Pero ¿qué tal? Más que nada por estos casos, ¿qué tal que te mides y resulta que no tienes diabetes y que tienes 4, 5, 10 años pensando que es diabetes y no es cierto? O bien pensando que es tipo 2, pensando que la vas a revertir con dieta y ayuno y resulta que no. Resulta que la dieta y el ayuno no te va a ayudar porque los estudios indican que tienes otra situación. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este tema les haya gustado. Es un poco complejo, pero traté de resumirlo y sobre todo enfocado en la utilidad de esta prueba y los datos o la información que nos proporciona. Por si alguno de ustedes tiene la oportunidad de realizarlo, se lo aconsejo porque eso podría aclarar muchas dudas de por qué el ayuno no te está sirviendo o bien de por qué sí te está sirviendo el tratamiento y las intervenciones que estás realizando. Los espero este próximo sábado con otro tema de interés y para seguirles aportando más información, consejos, recomendaciones y cosas que pueden integrar que generalmente nadie les dice, cosas que traigo a la mesa que están cambiando, por supuesto, la forma de abordar, tratar y revertir aquellos casos de diabetes en los que es posible. Cuídense mucho y los espero este próximo sábado. Hasta pronto.